final del tiempo, cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos la palabra, cuando ministramos la palabra, nosotros esperamos una cosecha en bendición de Dios, en bendición en las vidas, en bendición en el oyente de la palabra, que resulta en salvación. Hoy, muchas veces, hermano que me escuchas, estás esperando una bendición de Dios. Yo quiero decirte que Dios quiere darte esa bendición. Hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, tú esperas una respuesta de Dios. Yo quiero decirte que Dios quiere darte una respuesta. Pero ¿de qué va a depender? De la actitud con la que tú recibas la palabra. De la actitud con que tú estés determinado a oír la palabra y ponerla en tu corazón. Dios trabaja por medio de su palabra. La Biblia dice que la palabra es la semilla incorruptible de Dios. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no perece. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El Señor Jesús dijo que su palabra era espíritu de vida. Y Dios quiere que tú tengas una buena cosecha. Pero ¿de qué va a depender tu cosecha? De la actitud que tú tomes para que la palabra sea sembrada en tu corazón. Cuando estamos hablando de esta parábola del sembrador, Jesús está hablando de algunos casos en que no produce el fruto y la cosecha que Dios quiere. Y sabe una cosa, vamos a cosechar según el género que estemos sembrando de semilla en nuestro corazón. Y en este capítulo 3 está hablando el Señor Jesús de la semilla que va a producir salvación, de la semilla que va a producir arrepentimiento, pero también hay otra semilla, y esta proviene también de la palabra de Dios, la semilla de prosperidad. Y hay otra semilla que también va a producir una cosecha, la semilla de un ministerio, de un llamado, de los dones, del Espíritu. Pero vamos a ir desarrollando poco a poquito este tema. ¿Cuál es la primer cosecha que Dios quiere recoger de nuestras vidas? Es la cosecha de salvación. Es la cosecha de salvación. Muchos, en muchos lugares de esta ciudad, de esta nación y en muchos lugares del mundo están oyendo la palabra, están oyendo el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, pero no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque muchos reciben la palabra con gozo, la reciben con alegría, quieren venir a la iglesia, quieren adorar a Dios, tienen un enamoramiento por Cristo. Pero sabe una cosa, muchas veces esa semilla no produce el fruto de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra que hay una semilla que fue sembrada a la orilla del camino, y vienen los pájaros y devoran la semilla. Dice el Señor Jesús. ¿Sabe usted cuándo quiere el diablo robarnos la bendición de la salvación, la bendición de la sanidad? Inmediatamente que la palabra es predicada. Se da el caso que muchas veces estamos emocionados en la iglesia, oyendo un sermón, estamos en una predicación de poder, estamos recibiendo algo de Dios. La gente que está viniendo por primera vez está oyendo la palabra, pero sale de su casa y empieza a entrar en una lucha espiritual, en una lucha en dejarse vencer por la incredulidad o aceptar que esa palabra que fue predicada es verdadera y es cierta y es de Dios y va a traer salvación. Muchas veces a mucha gente le vamos a decir: vuelve a la iglesia. Sí, es muy bonita la palabra, sí, es muy bonita la reunión, pero creo que no estoy convencido aún. ¿Sabe qué pasó? Las aves del campo, los demonios, le robaron la palabra.
Y hay otra tierra de la que habla el Señor Jesús. Dice que hay una semilla que fue sembrada entre el pedregal del camino, que creció la semilla, pero vino la intemperie del clima y la empezó a secar porque estaba sembrada entre las piedras. Y cuando vino esa intemperie, el clima extremoso como el que hoy vivimos en la Ciudad de México de 31 grados, hizo que la plantita que estaba naciendo se secara. ¿Y sabe qué es esto? Mucha gente ha dejado la palabra que empiece a producir, que empiece a producir, que empiece a producir. Pero como no decide afirmarse en Dios, eso que está empezando a producirse de Dios se pierde. Se pierde. ¿Cuánta gente hay que asiste a las reuniones y te abre la puerta y predicamos la palabra y se la enseñamos, pero de repente no se enraizó completamente y viene la prueba? Mucha gente no persevera en el Evangelio porque viene la prueba, porque la intemperie, porque la crudeza del clima, la rudeza del calor, empieza a quemar esa semilla de arrepentimiento, esa semilla de paz de Dios, esa semilla de gozo de Dios, la empieza a quemar cuando viene la prueba. Cuando te empiezan a criticar los de tu casa, es que ya te volviste aleluya, es que ya te volviste hermano, es que ya no vas a andar con nosotros, es que ya no vas a tomar, es que ya no vas a hacer esto. Y mucha gente por creer que el medio social lo va a discriminar, decide que la palabra que fue sembrada en su corazón la seque la intemperie del clima. Y esto es uno de los problemas por los cuales muchas veces no estamos viendo cosecha. Este es uno de los grandes problemas porque hay muchos que oyen la palabra, pero no se salvan. Decía yo, ¿de qué depende la cosecha? Depende de la actitud que pongamos para recibir la palabra. Depende de la actitud que tengamos y la humildad que tengamos para dejar que esa palabra entre en nuestro corazón. Y la palabra habla también de que una semilla fue sembrada en buena tierra y produjo fruto. Unos, dice, a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno. Jesús quiere encontrar corazones que sean buena tierra. Jesús quiere encontrar corazones que dobleguen toda soberbia, que dobleguen todo orgullo, que dobleguen todo argumento y empiecen a creer que el Evangelio es poder de Dios para salvación y empiecen a creer que el Evangelio es la verdad eterna y absoluta de Dios. Bueno, bien. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el tema. Vamos a ir primero a unos mensajes, pero antes de irnos, quiero agradecerte, tú que estás llamando ya desde temprana hora ya de este programa. Bienvenida a tu llamada, bienvenida a tu petición, bienvenido tu testimonio, bienvenido a tu acción de gracias. Hemos estado en la semana sabiendo de testimonios, de acciones de gracias por la palabra que hemos dado a través de la radio, porque el Señor ha hecho cosas en sus vidas, ha obrado en sus vidas. Y bueno, estamos recibiendo tus testimonios, los vamos a pasar al aire. Tenemos ya aquí llamadas precisamente sobre el tema que estamos hablando ahorita, sobre lo que es el ataque o el obstáculo o el estorbo que se pone delante de tu vida cuando tú estás creyendo, cuando estás viendo que tú ves que es como una matita que empieza a crecer, cómo vienen las diferentes circunstancias a querer ahogarla, a querer matarla, quebrarla, y bueno, es de gozo en mi corazón el ver tus llamadas, que está ya, estás poniendo ya a trabajar también allá nuestros telefonistas. Y bueno, los teléfonos son el 3547-4600, te lo repito,
el 35 47 46 00 y el 35 47 46 66. Te lo vuelvo a repetir, 35 47 46 66. En un momento regresamos y llámanos.